comenzar. Muy buenas tardes. Estamos en este miércoles 6 de noviembre de 2024, listos para el, eh, la sesión número 7 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Vamos a arrancar la semana número 4, perdón, la sesión número 7. Buenas tardes, Jennifer. Y ya que se trata de una semana en la cual ustedes ya vieron algunos contenidos, me parece importante mostrarles los que no conocen o los que son nuevos para nosotros. Entonces, bajo ese concepto, desde esa perspectiva, hay algunas cosas nuevas que me gustaría mostrarles, incluido la forma en que pueden elaborar su proyecto integrador, que tiene es un gran porcentaje de calificación, y que me gustaría hacer un paréntesis porque es importante y ustedes se pueden llegar a confundir. Segundo, ya. Antes de eso, como les dije, quería hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre... aquí está. Ustedes tienen en particular unas actividades del curso. Esas actividades están diseñadas para que la semana 4 tenga un gran impacto en su calificación, ya que se trata de, como les dije hace un momento, del proyecto integrador. Por lo tanto, como están viendo en la pantalla, el proyecto integrador tiene un gran porcentaje de calificación, que es el 30%. El foro de integración tiene también un 8%. Y la autoevaluación y las habilidades socioemocionales y actividad en plataforma. O sea que tiene una gran cantidad de calificación, de porcentaje de calificación para esta semana 4 y para los resultados finales del módulo. Por lo tanto, es súper importante. Una de sus compañeras de generación me escribió diciendo que si ella había tenido solamente 8 y 9 en sus calificaciones de las 6 actividades previas, ¿por qué solo tenía 4.5 o algo así, 4 de calificación? Y bueno, esta es la explicación. Si ustedes en realidad más o menos llevar entre 4 y 5 de calificación hasta ahora es normal, considerando que es muy importante el proyecto integrador y tiene un 30%. Entonces, si a ese 60 le suman 30, pues ya son 90%, más las actividades, más la actividad en plataforma, etcétera. Todo eso se combina para un 100%, que es el resultado al cual espero que ustedes lleguen. Entonces, quería detenerme un momento para platicar y para mostrarles estas calificaciones. Bueno, estos porcentajes más bien porque puede ser que ustedes no lo tengan muy claro, pero también para que tomen conciencia de la importancia que tiene el proyecto integrador y sobre el cual vamos a trabajar. Justo para eso, estas sesiones están diseñadas para que ustedes puedan participar y obtener un puntaje extra. En este caso me parece que es el 10%. Las actividades que vamos a hacer el día de hoy o que hacemos todas las sesiones están diseñadas para que ustedes puedan participar, aprovechar la información y obtener un conocimiento o aprender algo. Eso va a permitir que ustedes puedan asociar sus ideas de una manera más clara y que las puedas transmitir en las actividades o en el día de hoy, por ejemplo, bueno, en esta semana, en el foro de integración, que como verán tiene una capacidad, un porcentaje también bastante alto comparado con los de las semanas pasadas. Repito, la autoevaluación, la actividad en plataforma, pues obviamente tiene bastante importancia y bastante cuestión general, ¿no? Entonces, pues creo yo que hay aspectos que me gustaría que ustedes tocaran, pero el principal o el primero con el que quería arrancar es este, ¿no? Solo por una persona que me escribió con cierta confusión y que me prometí que iba a tomar cartas en el asunto e iba a explicarles cuáles son los porcentajes correctos. No es que la persona que expresó eso no tuviera los porcentajes correctos, simplemente no tenía toda la información completa. Todavía le faltaba la actividad integradora que se define como proyecto integrador y la cual
desafortunadamente puede conducirlos a que vengan todo con 10 incluso, y que si no hacen correctamente el proyecto, no aprueben la materia y desafortunadamente se vayan a recursamiento o a recuperación. Entonces, justo que precisamente es lo que no quiero. Bueno, ahora sí, oficialmente comenzamos, después de este pequeño paréntesis, la semana número 4, que se llama la semana de integración del módulo 4, que es textos y visiones del mundo. Esta es básicamente la disposición o la agenda del día de hoy, de la sesión de hoy, de la agenda de la sesión número 7, que es la penúltima de nuestro módulo y que desafortunadamente ya está llegando a su fin, pero ojalá ustedes hayan podido aprovecharla y tengan pues una buena forma de reconocer o de llevarse algo de este módulo, ¿no? Una cuestión que me parece también importante es que ustedes noten que en este sentido ya no hay ningún, ya no hay contenidos nuevos. Todos los contenidos que vienen ahí son contenidos de las semanas pasadas o materiales que ustedes ya revisaron. Entonces, es por ello que no va a haber un texto tan exhaustivo en el sentido de que yo pueda explicarles cosas nuevas. Lo que sí, como les dije, va a ser importante es que yo les coloque cosas nuevas, lo que ustedes han escrito nuevo, y se los ponga, porque eso es lo único que podrán ver. Entonces, a través de la sesión podrían ustedes identificar cuáles son los elementos que les permiten entender de mejor manera para llevar a cabo el proyecto integrador. Esos, bueno, aquí ya, bueno, antes de esto, recuerden, las reglas de comunicación virtual, que se deberían mostrar cada semana y que tienen igual el objetivo de revisar eh, todo aquello que se relaciona con esto. Entonces, saludar siempre antes de iniciar, respetar la postura, escribir correctamente, ser claro y cortés, de acuerdo a las normas ortográficas, respetar privacidad de información, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios y un largo etcétera, ¿no? También todo esto está asociado tanto en la comunicación virtual que estamos teniendo en este instante, como en los foros de integración que tienen que contestar, por ejemplo, esta semana, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que está más o menos claro todo y me parece que no hay demasiadas confusiones para que ustedes hayan venido respetando muy bien los temas, ¿no? Entonces, bueno, eh, antes de pasar oficialmente a los contenidos nuevos de la semana número 4, hay me parece que 3 contenidos nuevos. 2 son en forma de videos que vamos a ver, por lo menos uno de ellos el día de hoy, tiene que ver con los cómics. Me gustaría que ustedes realizáramos un calentamiento. Nosotros hemos venido trabajando desde acentuación hasta oraciones, sujeto, verbo, predicado, etc. Y hoy vamos a hablar otra vez sobre comprensión lectora. Les voy a poner, Jennifer, un texto y ustedes me van a decir van a contestar algunas preguntas que hay después, ¿no? Entonces, les voy a dar más o menos unos 2 o 3 minutos, Jennifer, para que ustedes lean el texto que voy a continuación y después les voy a colocar preguntas que se asocian con eso. Me vas a contestar las preguntas, probablemente no sean todas, son 5. Con que tú contestes 3, creo que será suficiente, ¿no? ¿Dudas, por favor, Jennifer? Gracias. Bueno, arranco con la lectura.
Me avisas por favor, Jennifer, cuando lo hayas leído. Y vamos con las preguntas que hemos venido ejercitando durante al menos 2 semanas y media, 3 semanas. Perfecto. Van las preguntas, Jennifer. Escoges tres, por favor. Las voy a leer. ¿Cómo reacciona la comunidad al descubrir al ahogado y qué cambios provoca en ellos a lo largo del cuento? ¿Qué simbolismo representa el personaje del ahogado dentro de la vida cotidiana de los habitantes del pueblo? ¿Cómo se refleja el concepto de la belleza en la descripción física del ahogado? ¿Y qué impacto tienen los personajes femeninos del cuento? ¿De qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico, característica del realismo mágico? 5. ¿Cómo se transforma la visión del pueblo sobre su propia identidad y el entorno después de la llegada del ahogado? Tú escoges tres de ellas, por favor, Jennifer. Nada más indícame los números. No tienes que anotar la pregunta, solo con que anotes la respuesta es suficiente. Me avisas, por favor. Ahí que voy a dar un poquito más de tiempo. Te voy a dar unos 5 minutos más o menos para que contestes 3 de las 5 preguntas que hay en la pantalla. Bien, Jennifer, ahorita le doy lectura.
La comunidad, bueno, número uno, es cómo reacciona la comunidad al descubrir al ahogado y qué cambios provocan ellos a lo largo del cuento. La comunidad primero piensa que es un barco enemigo, después un hombre muy grande y al final admirar la belleza del gigante, pues nunca habían visto un hombre tan grande y tan bello. Muy bien, escoge otra, por favor, no tiene que ser en orden, Jennifer, pueden ser la uno, la 3 y la 5, la uno, la 4 y la 5, tú escoges. Número 4, Jennifer. Se relaciona en que la comunidad, bueno, la pregunta es de qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y fantástico, característica del realismo mágico. Se relaciona en que en la comunidad habían encontrado ahogados, como suele pasar en la vida real, pero aquel hombre que encuentran sale de lo ficticio, pues no hay personas tan grandes, supongo, Jennifer. Y no sé qué número sea. Supongo que es la 5. La visión se transforma por los ancianos de la comunidad nunca habían descubierto un hombre que fuera tan grande. ¿Ok? Bien, entonces con eso estamos terminando, digamos, la parte del calentamiento a partir de la lectura que se llama El ahogado más hermoso del mundo, que se contesta que para la lectura contestará las preguntas anteriores del 1 al 5 y tú solamente contestaste 3 porque son 5, me parece que 5 son demasiadas, ¿no? Entonces, bueno, ya completamos la primera parte de la sesión, que es completar el calentamiento en general. Entonces, bueno, lo que sigue es, bueno, revisar otra vez los contenidos, aunque eso ya lo había puesto en, el, en la agenda inicial, que son la introducción, los objetivos no, esto no es, perdón. Ahí no, me salté, perdón. Es este. Los temas de la semana son los importantes, aunque no son los únicos, que tengo que enfatizar que lo revisen. Los temas de la semana son qué es una historieta, cuáles son las características de una historieta, cómo hacer una historieta y cuáles son sus temas favoritos. ¿Por qué me interesa que tengan sus temas favoritos? Porque el proyecto integrador está, por supuesto, basado en que ustedes puedan lograr sus temas favoritos. ¿A qué me refiero con sus temas favoritos? Que ustedes puedan lograr de una vez por todas desarrollar algún tema de todos los que hemos visto durante las 3 semanas de sesiones, que los puedan revisar, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito como eso y van a tener un ejercicio de ustedes solitos. Entonces, bueno, esos son los temas de la semana que me parece importante. Cosas que yo les recomiendo para saber de esta semana 4 para que todo salga muy bien y ustedes puedan aprobar el módulo e incluso sacar una calificación un poco más alta. Lo primero es que sepan distinguir o que sepan redactar cuál es su experiencia en el módulo 4. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo la han pasado? ¿En qué momentos han tenido frustraciones? ¿En qué momentos han disfrutado? ¿Qué lectura les ha gustado? ¿Qué lecturas no? ¿Qué actividad integradora han disfrutado? ¿Cuáles la han pasado bien? ¿En cuáles no? Entonces, eso es importante que lo tengan presente porque eso es una parte de su historieta o cómic, el cual es el proyecto integrador, que como les dije tiene un porcentaje de calificación bastante alto. La otra es qué aprendí durante este módulo. No solo basta mi experiencia en el módulo, sino qué es lo que aprendí. ¿Qué aprendí? A analizar textos literarios, a distinguir entre los géneros, a hacer una reseña. Aprendí también a leer una reseña, los tipos de lectura, los niveles, cuáles son los textos que más les dejaron enseñanzas o aprendizajes. Frankenstein, la debutante,
las nubes, los de la primera semana, el poema, la obra de teatro, el cuento. Ustedes me van a decir a mí, ya deberían irlo pensando, ¿qué aprendí en este módulo? ¿Cuáles son las mejores formas de expresar lo que aprendí durante el módulo? Y después viene aquí lo que debo reforzar. Les he insistido mucho a través de las retroalimentaciones que les doy todas las semanas en sus actividades integradoras, que lo que deben reforzar muchísimo es la lectura y la escritura. Son dos cosas que están pendientes y que en muchos casos todavía no alcanzan a desarrollar. Un mes es muy poco tiempo para desarrollarlo, por eso es que es una tarea que ustedes solos tienen que aprender y que ustedes tienen que continuar durante el resto de su educación en Prepa Línea CEP. Luego me tienen que explicar, bueno, para qué me sirve la literatura o pensar y reflexionar para qué me sirve la literatura y también para qué me sirve la escritura de ahora en adelante, sea en mi entorno laboral, sea para mis propósitos de terminar la preparatoria o bien sea porque me gusta escribir y también me gusta leer y siempre me ha llamado la atención, ¿no? Al final me tienen que hacer una autorreflexión sobre esto. Esto ya lo habíamos basado. Y bueno, antes de pasar al proyecto integrador, me gustaría colocarles los materiales nuevos. Ustedes tienen estos materiales que no, o sea, bueno, los primeros de estas semanas, estos que estoy pasando con el cursor, son aquellos materiales que hemos visto desde la semana número 1. La lectura, fondo y forma, lenguaje literario, aprendizaje, análisis de un texto, sentido de la vida, etcétera, ¿no? Esos son los temas o los materiales que ustedes tienen acceso o que han tenido acceso durante las últimas 3 semanas. No son todos, pero sí son los más importantes de cada semana. En la parte superior está la semana 1, luego en la siguiente la 2 y en la parte horizontal está la semana número 3. Y en la 4 aparecen 2 nuevos materiales que me gustaría revisar con ustedes. El primero es cómo usar Pinkston y el segundo es cómo hacer una historieta. Recuerden que su proyecto integrador es hacer una historieta, ¿no? Y aquí vienen 2 formas de hacerlas. Lo que quiero que hagan o lo que quiero que me digan, por favor, es sobre los videos una vez que los ponga. Esto, ¿qué es lo principal para ti en este video? Voy a poner el que dice onomatopeyas, que tiene una persona hablando. Lo voy a poner y recuerden, ustedes tienen que entregar una historieta o cómic como proyecto integrador. Pero su historieta o cómic no solamente es sobre su experiencia en el módulo, tiene que incluir algún tema o algunos temas, porque puede ser más de uno, que les hayan dejado un aprendizaje. Es bien importante eso. Si eso no sucede, entonces estamos ante un problema, ¿ok? ¿Dudas o preguntas sobre lo que tienen que hacer en el mensaje, en el video, Jennifer y Nayeli? Perfecto. Ahora sí, voy a poner el video. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro
y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Muy bien. Ahora les pido que me expliquen cuál es lo principal, qué es lo principal para ti en este video. ¿Qué te va a ayudar para hacer tu proyecto integrador? Los leo.
Y vamos también a visualizar, mientras están escribiendo sobre eso, que les va a ayudar, y después ya me voy a volcar a explicar el proyecto integrador. Bueno, déjenme nada más ver una cosa. Aquí. Una vez que ustedes ya saben, a lo mejor lo pongo la otra semana. El proyecto integrador, como les dije, es una historieta o un cómic que tiene como objetivo. A ver, nos dice Nayeli, nos da la explicación sobre el tipo de contenido para darnos una idea de cómo podemos realizarlo. Más o menos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos general, ¿no? Cosas. Y como les dije, el proyecto integrador es una historieta que ustedes deben elaborar basada en su experiencia en el módulo 4 y al mismo tiempo basada en algún tema en el cual ustedes hayan aprendido, les haya gustado, etcétera, ¿no? Eso sí es bastante, llama la atención que ustedes tengan que ser los que escojan eso y que sean libres de escoger cualquier tema que esté relacionado con Prepa en Línea CEP. No cualquier tema, sino cualquier tema de los que están en la plataforma. Porque a veces me han inventado historias excelentes, pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que vemos en clase. Por lo tanto, no las puedo calificar de esa forma, ¿no? Les recuerdo que deben asegurarse que yo pueda ver el enlace, porque si no puedo ver el enlace, su calificación depende de que yo pueda ver el enlace. Si yo no puedo verlo, desafortunadamente tendré una calificación pues, de 0, porque no se puede apreciar lo que ustedes hicieron en la historieta. Entonces, bueno, aquí viene enfocarte en tu experiencia durante el módulo y lo puse en letras mayúsculas y algunos temas del mismo, o sea, algunos temas del módulo. Acabo de enumerar algunos ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo creo que lo que puso Nayeli, que es una explicación sobre el tipo de contenido para hacerla de cómo podemos realizarlo, tienen que unir esos conocimientos con lo que están viendo aquí. Es decir, qué es una historieta, cuáles son sus partes y lo van a aprovechar de esta forma, o sea, aquí. Y aquí dicen, recuerden nada más, ahorita le doy lectura a lo que dice Jennifer, dice mínimo 9 viñetas, máximo 20. Cada viñeta es un cuadrito de diálogo en el cual intervienen uno o más personajes dentro de la historieta. Deben tener por lo menos 9 como mínimo y máximo 20. Es importante porque esa es la forma en que ustedes van a desarrollar una historia. Fuentes de referencia opcionales, aunque yo sugiero que las pongan, simplemente porque ustedes consultaron varios textos y entonces es importante que le puedan dar forma a través de esto. Y para finalizar, dice revisar el documento, la historieta como creación literaria, que es la parte más importante porque les va a permitir llevar a cabo las instrucciones con las cuales van a elaborar su historieta. La próxima clase, el próximo viernes, para cerrar el módulo, les voy a mostrar historietas de las generaciones anteriores que me han parecido buenas historietas por lo que cuentan, porque siguen instrucciones, porque son originales, porque se esforzaron en hacerlo y porque cumplen con los criterios mínimos para obtener una calificación. De hecho, cumplen con más allá de los criterios mínimos y obtuvieron en lo general calificaciones altas. Son 3 o 4 historietas que quiero mostrarles, pero repito, eso va a ser hasta el próximo viernes. Por lo pronto, vamos a revisar otros aspectos. Por favor, ¿tienen dudas sobre, más allá de que ahorita voy a revisar el texto, ¿tienen dudas sobre lo que es el texto en general? La historieta. Si no, me paso rápidamente al foro y luego después regreso a la historieta. La integración, dice foro de integración, recuerden, son los mismos criterios de la semana pasada. Fuentes de referencia opcionales, aunque si están hablando, por ejemplo, empezaron a hablar sobre los textos que vieron en internet, si eran, estoy hablando del foro pasado, foro de integración 3, si están hablando sobre eso, es indispensable y es obvio que ustedes tienen que colocar fuentes de referencia. Si yo estoy hablando de un libro y no lo pongo, entonces realmente su referencia no es correcta ni está completa. Entonces sugiero que pongan atención con eso, porque sí está muy difícil que hablen de todos los textos, pero que no los pongan en las referencias. Entonces eso es muy extraño y habla de un complemento, de una falta de investigación y compromiso sobre la mínima búsqueda que ustedes podrían tener
para su proyecto. Luego dice reglas de la etiqueta, no olvidar, regla de ortografía. Les puse todos los lunes, les he puesto el mismo enlace en el foro aprendiendo. Perdón, en el foro aprendiendo, que es una que se llama Corrector Online. Ahorita lo pongo. Este es Corrector Online. Ya se los había mostrado en otra ocasión. Es un corrector que si tú copias y pegas lo que está ahí, aquí, aquí, copias y pegas tu participación en el foro de integración, te corrige la ortografía, te corrige las comas y eso te puede ayudar muchísimo porque desafortunadamente es una materia que nosotros no cubrimos, ni ortografía, ni redacción, ni escritura. Entonces por ahí esa es la parte que más me interesa, que ustedes pues, que dominen. Si no lo pueden hacer, pues va a haber un conflicto, ¿no? A propósito de esto, también les corrige los acentos y en su caso las comas. Entonces, por favor, no lo dejen pasar y utilicen las herramientas que están a su alcance para evitar conflictos de ortografía, ¿no? Entonces, siempre y cuando ustedes puedan elegir, ¿no? Entonces vamos, antes de ir a las actividades de reforzamiento, me gustaría mostrarles el formato del proyecto integrador y explicárselos de manera muy puntual y también muy paciente. Ustedes están acá, tienen que descargar la historieta como creación literaria, ya la voy abriendo, listo. Una vez que ustedes lo descargan, lean las instrucciones por favor con atención. Dice, del 1 al 30, ordena lo siguiente, identifica los pasos previos a la lectura de un texto, decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico, define si es mejor empezar por el análisis de fondo o por el de forma, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los que corresponden al fondo. Aquí tienen que subrayarlos o colorearlos o sombrearlos todos los 30. También tienen que poner los números. No hay respuestas correctas, simplemente la respuesta correcta va a ser cuando ustedes coloquen esto. Ustedes van a tener que explicar entre 5 a 15 líneas por qué decidiste ordenarlos de esa manera. Para tu respuesta, fundamenta con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores del módulo. Tienes que lograr eso, es decir, vas a poder llevar a cabo un análisis y una explicación de los pasos que previamente ya elegiste. No importa en qué orden, no importa qué pasos, simplemente lo que me interesa ahí es que tú justifiques o argumentes por qué elegiste lo que elegiste. Espero que se comprenda eso, si no, con mucho gusto lo repito. Luego viene una serie de reflexión de preguntas que no tienes que responder, pero sí tienes que reflexionar porque después las vas a usar. No las vas a usar directamente ahí como pregunta y respuesta, las vas a usar en tu cómic o proyecto integrador. Después recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, esto sí es muy importante. Recuerda incluir aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos, situaciones de la vida cotidiana y actual que representan en la literatura, contexto y qué es lo que quieres compartir. Aquí es donde yo veo si leyeron las instrucciones, porque si me hacen una historia que no tiene esto que está marcado, simplemente no me están haciendo lo que pido. Si hacen una historia sobre su paso en el módulo 4, está excelente, pero para que esté sobresaliente, tengo que, y no tengas errores de calificación, tengo que colocar forzosamente eso que está subrayado y que están viendo en la pantalla. Si no lo coloco o si yo no puedo decir algún tema o algunos temas en los cuales haya aprendido en el módulo o simplemente temas que me gustaron mucho, entonces no es posible que yo lleve a cabo o tenga una calificación alta. Entonces, bueno, vamos a ver los recursos, cómo hacer una historieta que ya vimos y cómo usar Pinkston. Nada más aquí, lo de Pinkston no lo toqué hoy porque Pinkston es una plataforma que te permite hacer viñetas o estructuras de cómics
que te van a permitir simplemente colocar los diálogos. El problema de Pinkston es que no tiene una versión gratis y tiene una versión de cobro. Por lo tanto, si tú quieres usar Pinkston, tendrías que pagar. La otra opción que te doy, si quieres seguir usando Pinkston, es que puedas tomarle foto de pantalla o tomarle fotografías a la historieta antes de descargarla, porque no te va a dejar descargarla, y después lo que tienes que hacer es colocarla en una presentación en forma de cómic. Tú haces tu cómic normal, sacas tu cuenta, etcétera, y no te va a dejar descargar. Lo que tienes que hacer es tomarle foto de pantalla, y eso te va a permitir a ti llevarlo a cabo en una presentación general, ¿no? Eso es los recursos de usar Pinkston. La próxima semana, el viernes ya vamos a ver qué es Canva y cómo les puede ayudar a hacer cosas en Canva. Después dice, elabora el guión de tu historieta. El guión, y te dan estos pasos para hacer tu guión. Y después que haces el guión, dice, con base en tu historieta, con base en el guión, elabora tu historieta. Puedes realizarla como presentación de diapositivas, guarda en la nube y comparte el enlace, y usar la herramienta Pinkston y convertir el enlace. Si yo me tengo que meter a Pinkston y el enlace no es directo, yo no me voy a meter a Pinkston. Si su cómic está muy bonito, cumple todos los requisitos y seguramente es excelente, pero no puedo entrar a la primera con el enlace que ustedes me pongan. Evidentemente no voy a meterme y eso va a ser un 0 para ustedes, lo cual me haría mucha pena. Y la última pregunta que viene, dice, pega el enlace de tu historieta al recuadro que se incluye debajo, y antes de enviarlo comprueba que dicho enlace permita visualizar la historieta. Es algo que se les pasa y que sucede frecuentemente en el módulo 4, que es que ustedes no le ponen, cualquiera con el enlace puede abrir este archivo. Entonces, si ponen eso, yo no voy a tener problemas de revisarlo. Y, por favor, aquí viene, tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si no es visible, va a ser 0. Así de simple, aunque esté muy bonito, pero recuerden que no hay extensiones de tiempo en la semana 4, y me va a dar muchísima pena, pero eso es lo que hay. Entonces, bueno, nada más les adelanto, ¿no? Entonces, aquí les pido que coloquen sus fuentes de referencia y después del enlace me pongan sus fuentes de referencia. Recuerden que si bien son opcionales, si usaron algunas de las referencias de los materiales que hemos visto durante casi ya 4 semanas, entonces es importante que las pongan ahí. Si no, no me van a decir a mí que están revisando. ¿Ok? ¿Dudas sobre el proyecto integrador, por favor? Para finalizar la sesión número 7 del día de hoy, les propongo un trabajo independiente, que lo pueden hacer hoy y les voy a dar unos minutos, o lo pueden hacer mañana. Con esto van a ganarse su participación y sus puntos extra en esta sesión, por favor. Entonces esto va para Nayeli y Jennifer, que hasta ahora lo han hecho bastante bien, y les voy a dar unos 5 minutos. No tiene que ser exhaustivo porque el tiempo es breve. Les voy a dar 5 minutos para elegir un tema de los que hemos visto en clase, de todos los que hemos visto en clase, y decir por qué te interesó ese tema. ¿Ok? Repito, van a elegir un tema de clase y luego me vas a decir por qué te interesó o qué te llamó la atención de ese tema. ¿Vale? Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen y que me den al menos 3 razones de por qué les gustó. ¿Ok? Corre tiempo. De cualquier, no, del módulo 4, Nayeli, solamente del de nosotros, del módulo 4, de las 3 semanas previas. ¿Ok? Adelante a trabajar, por favor.
Jennifer nos dice, experiencia estética, Jennifer, no sintética, pero está bien. Porque ella no sabía que era un tema que se pudiera explicar muy bien. También por lo que muchas veces solo leemos sin pensar en las emociones y el tema te ayuda a experimentar. Excelente. La última es que por la experiencia tiende a ser siempre positiva y por esto ayuda a querer seguir leyendo para experimentar. Muy bien, Jennifer. De hecho, me gustaría que tu cómic o tu historieta fuera sobre experiencia estética. Dos personajes explican qué es una experiencia estética y al mismo tiempo repasan su módulo 4, ¿no? Como si fueras tú en una historieta y un personaje que te guste, ¿no? Entonces es una sugerencia, pero me parece una buena idea. Te espero, Nayeli, para ir cerrando. Nayeli nos dice, poesía y lírica son los que le interesaron porque expresamos diferentes formas y podemos ampliar nuestros conocimientos. Muy bien, incluso este tipo de cosas, Nayeli dice, y le gusta mucho la poesía. Entonces, por ahí yo creo que lo que mejor te convendría es explicar, un personaje le explica a otro qué es la poesía. Eso estaría excelente, de hecho. Y no he visto ninguno que hable sobre eso, ninguno de los cómics en el tiempo que llevo dando este módulo. Entonces creo que tienen muy claro eso. Y nada más la próxima clase vamos a hablar, bueno, ya le dieron las razones por las cuales le gustó. Y la próxima clase nos va a quedar esta participación, que será el viernes, se supone que ya lo habrán puesto el viernes. Pero lo que más les pido, o lo que más me gustaría que revisaran, es esta última participación. Se supone que esta se pone el viernes porque es la número 5. Si lo hicieron en orden desde el lunes, la quinta es el viernes. Si no, pues también les ayuda. Me gustaría que hiciéramos esta en clase y además que nosotros revisáramos la otra parte del video que nos faltó y también los ejemplos de poesía de generaciones pasadas para que se vayan haciendo una idea cómo es que un cómic debe ser. ¿Ok? Para finalizar, dudas, por favor. Perfecto, Jennifer. Perfecto, Nayeli. Pues a ambas les agradezco su presencia en este miércoles 6 de noviembre de 2024 para la sesión número 7 de Textos y Visiones del Mundo, semana o unidad número 4, semana de integración. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Me alegró su participación y nos vemos el viernes para el cierre del módulo. Gracias. Buena tarde.